Hola chicas, saludos. Yo soy el padre Diego Buritica. Ana me ha hecho una invitación que me parece muy interesante y que me ha puesto a sudar y a estudiar mucho en estos días, de compartir con ustedes una reflexión sobre las virtudes teologales, la fe, la esperanza y la caridad. Yo he preparado unas pequeñas notas acerca de estas virtudes y quiero compartirlas con ustedes para que les sirvan también como de reflexión en su propio caminar, en el caminar que ustedes están haciendo. Entonces, empecemos como de entrada hablando o tratando de entender qué significan las virtudes. Nos podríamos tomar mucho tiempo haciendo un análisis de lo que significan las virtudes, de dónde viene como su concepto y todo lo demás. No voy a hacer un análisis aquí exhaustivo, filosófico, teológico del asunto. Simplemente les quiero presentar a ustedes como algunas notas para que ustedes después puedan discutir, puedan compartir un poco también entre ustedes lo que esto significa. Digamos simplemente que una virtud es una excelencia del carácter, o un hábito o una disposición del carácter que nos ayuda a vivir bien a los seres humanos. Una virtud es, digámoslo así, como una perfección del carácter. Es algo que te ayuda o que te soporta en el vivir bien. Una disposición de tu personalidad, de tu carácter. Las virtudes nos ayudan entonces no solamente a vivir bien a nosotros, sino que también le hacen bien a los demás. También tienen, digámoslo así, como un correlato en la relación que tenemos con los otros. Entonces una persona virtuosa es una persona agradable para vivir con ella. Es una persona a la que recurrimos para buscar un consejo. Es una persona que tiene una sabiduría, no tal vez de conocer muchas cosas o de tener un conocimiento enciclopédico de todo, sino más bien que tiene una capacidad de observar la vida y de ver la vida de una manera especial. Eso es como lo que consideramos una persona virtuosa. Como las virtudes entonces son hábitos que se desarrollan, buenos hábitos que se desarrollan y hacen parte del carácter, entonces las virtudes se adquieren. Uno no nace con las virtudes, ellas se van adquiriendo en el transcurso de la vida y las vamos adquiriendo en la medida en que ejercitamos digamos esos hábitos. Por ejemplo, yo tengo el buen hábito de hacer ejercicio y me hago bueno en un ejercicio particular. Entonces me vuelvo un virtuoso en ese ejercicio, es decir, tengo un desempeño muy bueno en este ejercicio. Lo mismo puede pasar entonces con ciertas disposiciones espirituales, con ciertas actitudes espirituales. Cuando empecemos a hablar entonces de las virtudes teologales, de la fe, la esperanza y el amor o la caridad, entonces vamos a ir comprendiendo un poquito más qué significa esto de las virtudes, pero simplemente como para dejar de entrada una comprensión de qué es una virtud. Una virtud es un buen hábito desarrollado y que nos ayuda a vivir bien, ¿sí? Así en términos generales. Entonces, detengámonos ahora en la primera de las virtudes teologales, que es la fe. Tratemos de comprender primero qué significa entonces la fe. Por fe entendemos una respuesta, sobre todo, a un estímulo exterior, a un estímulo exterior que nosotros llamamos revelación, es decir, algo que se nos entrega, algo que se nos regala, algo que nos revela algo. Pero como estamos hablando de fe en términos teológicos, virtudes teologales, entonces tendríamos que decir que eso que se nos revela no es un algo, sino que es un alguien, es un ser trascendente. Entonces cuando hablamos de la fe, estamos hablando de una respuesta a una revelación que se nos da o que nos entrega Dios para darse a conocer a Él mismo. Vamos despacio. Miremos el ejemplo en la Biblia, los relatos que tenemos en la Biblia y todas las historias que tenemos en la Biblia son historias de fe.
Es decir, las diferentes respuestas que muchos personajes en la Biblia le han dado precisamente a ese ser que se les manifiesta, que se les revela, que les sale al encuentro. Tenemos muchísimas historias que tienen que ver precisamente como con esas respuestas. Claro, nosotros nos hemos enfocado un poquito en las historias de los hombres en la Biblia. Conocemos la historia de Abraham, la historia de Moisés, la historia de Sansón, la historia de Isaac, la historia de José, muchas historias, pero dejamos un poco a un lado las historias de las mujeres, y esas historias son bien interesantes porque en ellas hay una respuesta particular que tiene unos detalles y unas cosas muy interesantes. Miren, un texto que se utiliza mucho para comprender el asunto de la fe es la carta a los Hebreos en el capítulo 11. Dice: la fe es la garantía de lo que se espera, la prueba de lo que no se ve, y que por ella fueron alabados nuestros mayores. Esa definición está como completamente unida a esto que les digo de la respuesta. La forma como la carta a los Hebreos entiende la fe es precisamente como la respuesta que el pueblo de Israel le ha ido dando o le fue dando durante toda su historia a las promesas que este ser trascendente que llamamos Dios les fue entregando. Promesas de libertad, promesas de bienestar, promesas de tierra, promesas de familia, promesas de estar bien en este mundo, ¿sí? Y las distintas respuestas entonces es precisamente lo que nosotros consideramos como fe. Hay una historia que yo las invito a que ustedes la lean, que nos da unos ejemplos muy interesantes, o un ejemplo muy interesante acerca de una respuesta concreta. Es la historia de la reina Esther. La reina Esther, que se enfrenta a una situación bien difícil, y su respuesta precisamente a esta revelación de Dios, o a esta manera como Dios se le manifiesta, se convierte en un ejemplo de fe, ¿sí? En un ejemplo de fe. Muy bien. Tenemos entonces eso, digamos esa definición, esa pequeña definición en el Antiguo Testamento. La fe como una respuesta a las promesas que Dios le hace al pueblo de Israel durante toda su historia. En el Nuevo Testamento esta fe ya tiene que ver más concretamente con la respuesta a la persona de Jesús, ¿sí? No solamente a las distintas revelaciones de Dios que se dieron antiguamente a través de los profetas o a través de personajes, sino específicamente a la persona de Jesús, a las enseñanzas de Jesús, a los signos que Jesús realizaba, como manifestaciones claras, como signos claros de que Dios estaba actuando a través de él. Hay un texto muy interesante que leímos hace poquito en el Evangelio de Marcos, pero lo quiero compartir desde el Evangelio de Mateo, en el capítulo 15, versículos 21 al 28. Dice: saliendo de allí Jesús se retiró hacia la región de Tiro y Sidón. En esto una mujer cananea que había salido de aquel territorio gritaba diciendo: ten piedad de mí, Señor, hijo de David, mi hija está malamente endemoniada. Pero él no le respondió palabra. Sus discípulos, acercándose, le rogaban: despídela, que viene gritando detrás de nosotros. Respondió él: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, vino a postrarse ante él y le dijo: Señor, socórreme. Él le respondió: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor, repuso ella, pero también los perros comen de las migajas que caen de la mesa de los amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y desde aquel momento su hija quedó curada. Jesús alaba la fe de esta mujer. Es decir, Jesús alaba la respuesta que esta mujer está dando a una situación particular que está viviendo. Ella considera y cree que en Jesús se ha revelado algo especial e importante, que Jesús no es un hombre común y corriente, es un hombre extraordinario, y que Él tiene la capacidad de curar a su hija, que Él tiene la capacidad de hacer algo por su hija. Y a pesar del obstáculo y la dificultad que le presenta Jesús con esa respuesta tan ruda, no vamos a hablar de esa respuesta, ella sigue creyendo, es decir, su respuesta sigue siendo positiva, afirmativa. ¿Qué importa que tú me quieras dar unas migajas? Con esas migajas es suficiente. Y entonces Jesús alaba esa respuesta, la fe como una respuesta. En la historia de la teología
se ha analizado el asunto de la fe desde muchos puntos de vista, desde perspectivas, orientaciones filosóficas, existenciales, bueno, muchos diferentes aspectos. Casi siempre se ha privilegiado el aspecto, digamos, lo cognoscitivo de la fe. Y de hecho nosotros todavía pensamos que la fe es como un esfuerzo mental que yo hago para creer en unos postulados o unas teorías que se me ofrecen o que se me entregan, ¿cierto? Algo que se nos enseña o algo que nos dicen que hay que creer. Evidentemente la fe tiene unos contenidos, es decir, unos postulados que nos entrega la iglesia en las enseñanzas, que nos entregan las escrituras, que nos entregan los dogmas, etcétera, etcétera. Pero no podemos olvidar, y aquí viene entonces una cuestión importante, que si la fe es una respuesta, ella está estrechamente relacionada con una relación personal. El primer y más importante elemento de la fe es relacional, es decir, la fe tiene que ver con una relación que yo establezco con una persona, no con una idea, no con un concepto, no con una teoría, sino con una persona, la persona de Dios. El Papa Benedicto XVI ha hablado bastante sobre esto, y en sus catequesis y en varios libros que escribió hacia el final de su ministerio habló bastante sobre eso. Entonces déjenme leerles esta cita tan bonita del Papa Benedicto. Dice: la fe no es un mero asentimiento intelectual de las personas a las verdades particulares sobre Dios. Es un acto con el cual me entrego libremente a un Dios que es Padre y me ama. Es una adhesión a un tú que me da esperanza y confianza. Otra forma de decir que tenemos fe es decir que creemos. Piensen ustedes en las relaciones que tienen. Si yo les preguntara a ustedes, que son mamás, esposas, hijas, hermanas, hermanos, ¿ustedes creen en las personas que ustedes aman? Lo más seguro es que ustedes me van a decir que sí. ¿Y por qué? ¿Por qué creen en esas personas? Porque hay un vínculo de amor, porque ustedes conocen a esas personas, porque a pesar de que podemos cometer errores, podemos equivocarnos, ustedes creen que esas personas no van a hacer nada para dañarlas a ustedes o para defraudarlas, a pesar de que nos equivoquemos. Es exactamente lo mismo cuando hablamos de Dios. Cuando decimos que creemos en Dios, no es que, bueno, sí, yo tengo una idea de que hay un ser por allá superior, y esa es una forma muy reducida de entender la fe. No es una virtud. Pero cuando decimos, sí, yo creo en Dios porque yo tengo una relación con Él, es decir, yo he establecido con esto, que no es una idea para mí, sino una persona que se me manifiesta, que se me revela, que me muestra su presencia de muchas maneras, he establecido una relación y dedico tiempo a esta relación, y yo hablo con esta persona y esta persona me habla, y yo siento su presencia en mi vida como una relación con otra persona humana. Entonces en ese momento la fe adquiere un sentido distinto y ya no se convierte simplemente, como dice el Papa Benedicto, en un asentimiento de la razón, del intelecto, sino en toda una respuesta, un sí que yo le digo a esta persona, a este tú, es decir, a Dios, a la persona de Dios. Sigue diciendo el Papa Benedicto: con el misterio de la muerte y la resurrección de Cristo, Dios desciende hasta el fondo de nuestra humanidad para volver a llevar hacia Él, para elevarla hasta que alcance su altura. Y dice tan bonito, miren esto: la fe es creer en este amor de Dios que nunca falla ante la maldad de los hombres, ante el mal y la muerte, sino que es capaz de transformar todas las formas de esclavitud, brindando la posibilidad de la salvación y la libertad. Tan bonito esto. La fe es creer en este amor. Yo no creo en un amor que no haya experimentado en mi vida. Yo no puedo creer que alguien me ame si no he experimentado primero el amor. Entonces podemos comprender nuevamente la fe como una virtud en términos de relación. No es simplemente ese asentimiento mental a una verdad que me dicen, o a una teoría o a una idea, como quien dice que 2 más 2 es igual a 4, eso es verdad. Sí, no se trata de eso aquí, sino más bien
que se trata de esta relación que yo voy construyendo particularmente con Dios, y que como es una virtud, es decir, un hábito desarrollado que me ayuda a vivir bien, entonces yo tengo la posibilidad de fortalecer mi fe, de fortalecer esa virtud, de cultivarla, o también tengo la posibilidad de perderla, de en algún momento como debilitarse tanto como se debilitan todas las relaciones y terminar en nada. Entonces, si hablamos de la fe como una virtud, lo que queremos decir es que esa respuesta que nosotros le damos a Dios puede fortalecerse todos los días. Y aquí va la pregunta. Entonces, ¿cómo podemos cultivar la fe? Yo estoy absolutamente seguro que la respuesta que nosotros le damos a Dios, aunque comparte, digámoslo así, un sentido comunitario, es decir, nosotros como católicos tenemos unas formas particulares de responderle sí a Dios, pero cada uno como individuo tiene una relación particular y peculiar con Dios, una relación que tiene que ver con tu historia, con mi historia, con las particularidades de mi propia vida. Yo, por ejemplo, siendo cura, pero además de ser cura de muchas otras cosas de mi vida, las cosas que me gustan, las cosas que he vivido, que he experimentado, mi historia, mis preferencias, las personas que amo, los sitios donde he vivido, las decisiones que he tomado, lo bueno, lo malo, lo negro y lo blanco, todo, absolutamente todo. Desde ahí yo le doy esa respuesta a Dios. ¿Cómo creen ustedes que pudieran cultivar esa fe o esa virtud de la fe como una respuesta a Dios? ¿De qué maneras lo podrían hacer? Le he mandado a Ana un artículo de una reflexión muy bonita sobre la fe en Santa Teresa de Jesús, que es una santa que yo quiero y admiro muchísimo, que quiero también que ustedes la lean y compartan, para que entiendan en la vida de esta mujer también cómo esa respuesta que llamamos fe se fue desarrollando y se fue convirtiendo en esta cosa tan poderosa para esta mujer. Ustedes, chicas, entonces, desde sus realidades, desde su ser de mujeres, desde su ser femenino, ¿cómo pueden cultivar esta virtud, la virtud de la fe? ¿Ok? Vamos a seguir entonces hablando de las otras virtudes teologales. La próxima semana hablaremos de la esperanza, que es una virtud muy femenina, o que desde lo femenino se entiende de una manera muy especial. Y después continuaremos entonces con la virtud del amor. Un abrazo para todas y muchas gracias por su atención. Chao, chao.